¿Te imaginas a Julio César, el conquistador, envuelto en un laberinto de romances prohibidos y traiciones políticas? Prepárate para descubrir sus secretos más oscuros, desde las batallas hasta los lechos reales. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Oye, ¿sabías que el joven Julio César no era solo un cerebrito estudiando leyes? Era un tipo con una ambición descomunal, pero también con una vida amorosa bastante movidita. Desde jovencito, se codeaba con la nobleza romana. Y ahí, entre banquetes y conspiraciones, empezaron sus primeros escarceos. Imagina, un César adolescente, con esa mirada penetrante que ya prometía grandes cosas, conquistando corazones con la misma facilidad con la que luego conquistaría territorios. ¡Ay, qué lío! Aunque no tenemos todos los detalles, las crónicas nos susurran historias de romances juveniles, amores furtivos y, por supuesto, no pocos corazones rotos. Piensa en las intrigas palaciegas, los cotilleos en los foros, un auténtico culebrón romano. César, con su carisma y su ingenio, seguramente tenía a más de una dama rendida a sus pies. Y aunque la historia oficial se centra en sus conquistas militares, no podemos ignorar este lado más personal, más humano, ¿verdad? Es fácil imaginar a un César joven, lleno de energía y ambición, navegando entre los juegos del poder y los juegos del amor. Un cóctel explosivo que moldeó al hombre que luego se convertiría en el legendario César. Y aunque la historia no nos regala todos los nombres, ni todos los detalles, podemos imaginar la pasión, la intriga y el drama que caracterizaron estas primeras etapas de su vida. Recuerda que la ambición y el amor, a veces, son dos caras de la misma moneda, y vaya si lo demostró César. Pero, ¿cómo escaló César en la política romana? No fue solo por su inteligencia, créeme. Tejió una red de alianzas, algunas digamos íntimas. Piensa en Pompeyo, un general poderoso, su amigo o amante. Los rumores volaban, tú sabes cómo era Roma. Tú sabes cómo era Roma. César usó su carisma, su encanto, para obtener el apoyo de hombres poderosos, y a veces, eso implicaba más que una simple amistad. Un abrazo aquí, una mirada cómplice allá, y ya tenías a un senador en tu bolsillo. Recuerda a Craso, otro pez gordo de la República. Su riqueza era legendaria, y César la necesitó para sus campañas. Una alianza política. Sí, claro. Pero, ¿acaso no hay una pizca de conveniencia en esas alianzas? Un intercambio de favores, quizás con un toque de discreción. La ambición de César era voraz, y para alimentarla, necesitaba aliados, y esos aliados, a veces, venían con beneficios adicionales. Él supo cómo jugar ese juego. Así que, mientras César conquistaba territorios, también conquistaba corazones y voluntades. Su red de contactos era tan compleja como su vida amorosa. Una telaraña de alianzas estratégicas tejida con maestría. Amantes o aliados. A veces, la línea era tan borrosa como el vino más fino de Roma. Él era un maestro del juego político, y sabía que la lealtad se compraba de muchas maneras. Y él era un experto en pagar, o amante, con Cornelia, hija de Sina, un poderoso enemigo convertido en aliado, o enemigo convertido en amante. Su romance fue un escándalo. Ella, una mujer de alta alcurnia, casada con un hombre importante. Él, un ambicioso político escalando posiciones. ¿Amor verdadero o una jugada maestra para asegurar poder? Piensa en ello. El matrimonio de Cornelia representaba una poderosa conexión. Casarse con ella significaba ganarse la lealtad de su poderosa familia. Una pieza clave en el complejo juego político romano. ¡Qué jugada, eh! La sociedad romana, tan conservadora, murmuraba. El matrimonio de Cornelia era un obstáculo, un detalle insignificante para la ambición de César. Él necesitaba el apoyo de la familia de Cornelia, y la obtuvo, de una manera u otra. Pero, ¿cuánto de ese apoyo se debió a su carisma y cuánto a su encanto personal? La historia, como siempre, es un poco ambigua, pero nos deja con una pregunta. ¿Fue amor o estrategia? O quizás una mezcla de ambos. Imagina la presión social, la hipocresía de Roma. Un romance así era una bomba de relojería en la política. Podía destruirlo todo o consolidar su poder. César jugaba un juego peligroso, un juego donde el amor y la ambición se entrelazaban peligrosamente. Y él, maestro estratega,
sabía cómo usar ambas cartas a su favor. ¿Te imaginas la intensidad de ese juego? ¡Qué riesgo! Pero ¿qué no haría un hombre como César por el poder o por el amor? Pero olvida a Cornelia por un momento. Amigo, la Galia te llama. Imagina, tú, César, joven, ambicioso, al frente de tus legiones, conquistando territorios, amontonando riquezas y mujeres. Las campañas en la Galia no fueron solo batallas sangrientas y estratégicas, fueron también un festín de conquistas amorosas. Las mujeres galas, fieras y apasionadas, representaban un desafío irresistible para el conquistador romano. ¿Te imaginas las historias que se contaban en las fogatas nocturnas del campamento? Hablamos de relaciones efímeras, por supuesto. El poder de César no se basaba en el romanticismo cursi, sino en la fuerza bruta y la conquista. Piensa en las noches de vino y pasión después de una batalla, en los encuentros furtivos en los palacios galos, una danza peligrosa entre la fuerza militar y la seducción. Cada conquista territorial traía consigo nuevas oportunidades amorosas, y cada amante, un nuevo secreto que añadir a la compleja y oscura trama de la vida de César. Esas conquistas amorosas en la Galia, igual de importantes que las militares, alimentaron su leyenda. Cada romance, una nueva historia para los bardos y cronistas, una nueva faceta del hombre que cambiaría para siempre el curso de Roma. Amante o conquistador. En la Galia, César fue ambas cosas, sin duda alguna. Su sed de poder y su apetito sexual eran insaciables, creando una espiral de conquista que no conocía límites, ni morales, ni geográficos. Un auténtico guerrero de cama y de campo de batalla. Pero la Galia fue solo un aperitivo, ¿verdad? Luego llegó Egipto, y con él Cleopatra. Olvida las historias románticas que te han contado. La realidad es mucho más compleja. Piensa en una mujer poderosa, astuta, que sabía usar su belleza y su inteligencia para conseguir lo que quería. Un arma letal en un mundo de hombres, y César, créeme, era uno de ellos. Su romance, ese que pintan como un cuento de hadas, fue una alianza política disfrazada de pasión. Ella necesitaba su apoyo para mantener su trono. Él necesitaba sus recursos y su posición estratégica. Un intercambio de favores, sí, pero con un toque de química. Imagínate, noches en el palacio, intrigas palaciegas, conversaciones en susurros bajo las estrellas egipcias, una relación llena de riesgos y de placeres prohibidos. Pero no te equivoques, amigo. No todo fue romanticismo. Había ambición, traición y un juego de poder constante. Cleopatra, tan inteligente como bella, jugaba sus cartas con maestría. Y César, acostumbrado a la conquista, cayó rendido a sus encantos y a sus estrategias. Fue una relación explosiva, una mezcla de pasión, política y poder, que dejó una marca indeleble en la historia y en la vida de ambos. Pero antes de Cleopatra, hubo otra mujer que enredó a César en una telaraña de pasión y política. Servilia. Sí, tú sabes, la madre de Bruto. Imagina la escena. Un César joven, ambicioso, ya mostrando su talento para la conquista. Y Servilia, una mujer hermosa, inteligente y peligrosamente influyente. Su relación, un escándalo en los círculos romanos, fue mucho más que un simple romance. Fue una alianza estratégica, una jugada maestra en el tablero político de la República. Servilia, con sus conexiones y su astucia, le abrió puertas que de otra manera habrían permanecido cerradas para César. Hablamos de acceso a recursos, información privilegiada y el apoyo de poderosos senadores. Piensa en ello. Una relación que trascendía lo puramente físico. Una simbiosis de poder y deseo que marcó el ascenso meteórico de César. Era una jugada arriesgada. Una apuesta a la que ambos se jugaron todo. Pero, ¿hasta qué punto llegó su relación? Las fuentes históricas, como siempre, son ambiguas. Algunos hablan de un amor apasionado, otros de un cálculo político frío y calculador. La realidad probablemente se encontraba en un punto intermedio, una mezcla explosiva de ambición, deseo y poder que convirtió a Servilia en una figura clave en la vida de César, y a César en el jugador que necesitaba para consolidar su poder. Un juego peligroso, ¿no crees? Y entonces llegó Pompeya. Hermosa, rica y casada con Pompeyo, el rival político más poderoso de César. ¿Te imaginas el drama? Un romance prohibido, una traición a la confianza, una jugada maestra o un error fatal.
César, con su encanto irresistible, tejió una red de seducción alrededor de Pompeya, una mujer que, a pesar de su posición, anhelaba algo más que el poder de su esposo. La relación, si es que podemos llamarla así, era una danza peligrosa entre pasión y política. Para César, Pompeya era un acceso a la influencia de Pompeyo, una manera de acercarse a su enemigo desde dentro. Pero, ¿era amor verdadero o solo una pieza más en su tablero de ajedrez político? Tú decides. Pompeyo, por supuesto, no era tonto. Sospechaba, y el descubrimiento de la infidelidad de su esposa lo llenó de furia y humillación. El triángulo amoroso se convirtió en una bomba de relojería, amenazando con detonar en una guerra abierta entre dos de los hombres más poderosos de Roma. El destino de Pompeya quedó atrapado en el centro de esta tormenta perfecta, un peón en un juego mucho más grande que ella misma. Pero, tú sabes que la historia de César no se limita a Pompeya. Hay rumores, sombras, amantes olvidadas en los libros de historia. Se habla de Servilia, la madre de Bruto, una mujer que, según algunos, influyó en las decisiones políticas de César. Imagina, una relación peligrosa, llena de secretos y poder. ¿Fue solo una aventura más, o algo más profundo? El misterio persiste, y las fuentes, como siempre, discrepan. ¿Te animas a descubrir la verdad detrás de estos encuentros furtivos? Luego están las historias, las leyendas que rodean a César y sus conquistas. Se dice que su carisma era irresistible, su encanto, magnético. ¿Cuántas mujeres se cruzaron en su camino? ¿Cuántas historias quedaron sin contar? La verdad es que, muchas de esas relaciones quedaron en el anonimato, silenciadas por el paso del tiempo y la censura de la historia oficial. Pero ¿qué secretos guardaban esas miradas furtivas, esos encuentros ocultos bajo la capa de la noche romana? Desmintiendo algunos mitos, es importante recordar que la información sobre la vida privada de César es fragmentaria y a menudo sesgada. Muchas de las historias que se cuentan hoy son fruto de rumores, especulaciones y exageraciones. Separar la verdad de la ficción en este caso es un auténtico desafío. Pero, eso hace la investigación aún más emocionante. ¿No crees? La búsqueda de la verdad sobre los amores ocultos de César es como resolver un enigma histórico, lleno de giros inesperados. Pero, ¿qué tenía Julio César que lo hacía irresistible? No era solo su inteligencia militar, aunque eso ayudaba, ¿verdad? Era su carisma, una especie de magnetismo personal que cautivaba a todos, desde senadores hasta legionarios. Hablaba con una fluidez y pasión que te dejaban sin aliento, capaz de convencerte de cualquier cosa, incluso de que la guerra era una fiesta. Imagínate tú, escuchándolo, con su voz profunda y persuasiva. Imposible resistirse. Su ambición era descomunal, sí, pero la combinaba con una astucia política que te dejaba helado. Sabía leer a la gente como si fueran libros abiertos, y usaba esa habilidad para manipular, para conseguir lo que quería. Era un maestro de la estrategia, tanto en el campo de batalla como en los pasillos del poder. Y eso, créeme, era increíblemente atractivo. Esa capacidad de prever y controlar el juego era fascinante. Además, era un hombre de acción. No se limitaba a sentarse y esperar. Estaba siempre en movimiento, conquistando territorios, enfrentándose a sus enemigos con valentía y una determinación implacable. Esa energía, esa vitalidad, era contagiosa. Te hacía sentir parte de algo grande, algo importante, algo que estaba cambiando el mundo. ¿Y eso no te parece irresistible? Mira, tú sabes que Roma era un hervidero de intrigas, ¿no? Pues César lo usó a su favor. Sus romances no eran solo pasatiempos, eran alianzas estratégicas. Piensa en Servilia, la madre de Bruto, una mujer poderosa y con conexiones. Su relación con César le abrió puertas a él, influyendo en el Senado y garantizando apoyo para sus ambiciones. Era una forma de adquirir poder, una subida en la escalera social a través del lecho. Y no te creas que se quedó ahí. Su romance con Cleopatra, aunque mucho más tarde, fue una jugada maestra. Ella, reina de Egipto, le proporcionó recursos y apoyo militar cruciales para sus campañas. Imagina, una alianza con una reina tan poderosa, era casi imbatible. Pero, ojo, que no todo era amor y rosas. Estas relaciones, aunque traían beneficios, también generaban enemigos poderosos y conspiraciones en su contra. Recuerda que en Roma,
Las relaciones eran un juego de poder. César lo entendió perfectamente. Usó su encanto y atractivo para tejer una red de alianzas políticas, escalando posiciones gracias a sus amantes. Cada romance fue una pieza en su tablero de ajedrez político, una pieza crucial para lograr el dominio, para que, al final, pudiera llegar a su objetivo. ¿Pero a qué precio? Pues imagínate, chico, Roma no era solo política y guerras. El sexo era una herramienta de poder brutal. César lo sabía, y lo usaba con maestría. Sus amantes no eran solo mujeres hermosas, eran hijas de senadores, esposas de aliados, o incluso reinas de reinos conquistados. Cada abrazo, cada encuentro, era un tratado político en secreto, una forma de comprar lealtades, de asegurar apoyos, de desestabilizar a sus enemigos. Con cada conquista amorosa, César tejía una red de influencias. Una noche de pasión podía ser más efectiva que 100 legiones. Piensa en Cleopatra. ¡Qué historia! Una reina con un poder inmenso que, a través de su relación con César, no solo se aseguró su supervivencia, sino que también extendió su influencia por todo el Mediterráneo. Esa era la Roma de César, una compleja telaraña donde el poder político y el deseo se entrelazaban peligrosamente. Así que, ya ves, la vida de César no fue solo batallas y conquistas territoriales. El sexo, el romance, las intrigas, todo formaba parte de su estrategia. Era un juego peligroso, un juego de poder donde las alianzas se sellaban en alcobas y las traiciones se gestaban en susurros. ¿Y tú, qué harías en su lugar? ¿Utilizarías el sexo como arma política? Pero, ¿quiénes se atrevían a desafiar al mismísimo César? Mira, tú, tenías a los senadores más conservadores, esos que veían en su ambición una amenaza al viejo orden. Eran tipos poderosos, con una red de influencias que podía hacer temblar a Roma. Les molestaba su creciente popularidad, su poder militar y, claro, sus aventuras amorosas, que eran el chisme favorito de la ciudad. Para ellos, César era la encarnación del caos, la destrucción de la república. Luego estaban los generales rivales, esos que veían en César no solo una amenaza política, sino también una competencia directa por el poder militar y la gloria. Pompeyo, por ejemplo, un tipo que antes había sido su aliado, se convirtió en su enemigo mortal. La ambición, ese motor implacable de la historia romana, estaba en juego. Cada victoria de César era una derrota para ellos, cada amante conquistada, una humillación. Y eso, chico, les ardía. Y no nos olvidemos del pueblo. Aunque muchos lo adoraban, una parte importante de la población romana sentía miedo y recelo hacia él. Su poder era abrumador, su personalidad imponente. Muchos temían que se convirtiera en rey, que pisoteara las libertades republicanas, que se olvidara de la plebe. La envidia y el temor, mezclados con la incertidumbre del futuro, alimentaron la oposición a su figura. Celos, ambición o simple miedo. La respuesta, amigo, es un poco de todo. Pero, ¿amantes despechados? Eso sí que es una buena historia, ¿eh? Imagina, César, el conquistador, dejando un rastro de corazones rotos por todo el imperio. ¿Cuántas mujeres poderosas, influyentes, se sintieron menospreciadas por su frialdad calculadora? Quizás alguna, harta de ser una pieza más en su tablero político, decidió vengarse. Piensa en la humillación, la traición, el dolor, un cóctel explosivo capaz de impulsar una conspiración. No olvidemos el poder que tenían las mujeres en Roma, aunque a menudo se ocultaba tras las cortinas. Ellas manejaban información, influían en decisiones políticas, y sus conexiones familiares podían ser letales. Una conspiración orquestada por mujeres heridas podría haber sido mucho más sutil, más difícil de detectar. ¿Te imaginas el revuelo que se habría armado si se hubiera descubierto que detrás de la caída de César estaban las amantes que él despreció? Claro que no podemos descartar otras motivaciones. La ambición, la sed de poder, la rivalidad política, factores que, sumados a la posibilidad de un complot de amantes despechadas, podrían haber creado la tormenta perfecta. Quizás algunas mujeres se unieron a los senadores conservadores, aprovechando la oportunidad para deshacerse de alguien que las había utilizado y humillado. Recuerda, en la Roma antigua las alianzas eran fluidas, y la venganza, un plato que se servía frío, y a menudo con consecuencias letales. Pero, ¿qué pasa cuando el amor se convierte en un arma política, En Roma las alianzas matrimoniales eran cruciales.
Un juego de ajedrez donde cada pieza, cada reina o rey, tenía su valor estratégico. Imagina a César, tejiendo una red de lealtades a través de sus conquistas amorosas, asegurándose el apoyo de familias poderosas, utilizando el matrimonio no solo para procrear sino para consolidar su poder. Piensa en las consecuencias de cada unión, cada traición amorosa, cada romance secreto, un verdadero terremoto para el imperio. Claro, las traiciones también eran parte del juego. Una amante despechada podía ser más peligrosa que un enemigo en el campo de batalla. Recuerda, tú, que el poder en Roma era un juego brutal, donde las alianzas se rompían y se formaban con la misma facilidad con la que César conquistaba un nuevo territorio. Una ruptura amorosa podía significar la pérdida de un ejército, la traición de un aliado, la ruina total. El drama, amigo mío, era épico. Así que, la próxima vez que pienses en Julio César, no solo visualices sus victorias militares, sino también la intrincada red de relaciones, de amores y odios, que forjaron su ascenso y finalmente su caída. Cada amante, cada enemigo, cada traición, fueron piezas clave en el tablero de juego del poder romano. Recuerda, en Roma, el amor y la política estaban inextricablemente unidos, y a menudo la línea entre ambos se volvía peligrosamente borrosa. ¡Qué locura, verdad! Y ahí estaba, tú, testigo de la caída de un gigante. César, el conquistador, el amante, el manipulador, acabado. ¿Recuerdas sus conquistas? Pues bien, esas mismas conquistas sembraron las semillas de su propia destrucción. Sus enemigos poderosos y resentidos tejieron una red de intrigas, una conspiración silenciosa que se cernía sobre él como una espada de Damocles. Las idas y venidas de sus amantes, sus alianzas políticas, todo contribuyó a su fatal destino. Imagina la escena, las cuchilladas, la traición, la sangre, un final brutal para un hombre que había acostumbrado a la gloria y al poder. Un final que marcó el fin de una era, el ocaso de una república ya tambaleante. Pero, ¿fue realmente el fin? La muerte de César, lejos de traer paz, desató una guerra civil. Octavio, Marco Antonio y Lepido, la lucha por el poder continuó, más violenta que nunca. La sangre de César, derramada en el suelo del Senado, se convirtió en el caldo de cultivo para una nueva era de conflictos, una lucha por el control de un imperio que ya estaba herido de muerte. Pero, ¿qué queda de Julio César? Más allá de las puñaladas en el Senado, más allá de Cleopatra y sus amantes, su legado, amigo, es monumental. Piensa en el calendario juliano, aún lo usamos. Eso sí que es dejar huella. Hablamos de un cambio en la forma de medir el tiempo, algo que te acompaña día a día, sin darte cuenta. Es la prueba de que su influencia se extiende hasta nuestros días, una marca imborrable en la historia. Su reforma del ejército, ¿la recuerdas? Legiones más disciplinadas y leales, un ejército profesional, un cambio radical que cambió para siempre la forma de hacer la guerra en Roma. Imagina el impacto. Conquistadores más efectivos, imperios más extensos, todo gracias a las innovaciones de César. Su genio militar modeló el futuro del imperio romano, moldeando siglos de conquistas y guerras. ¿Y su prosa? Su prosa. César fue un maestro de la escritura, un escritor brillante que dejó escritos que todavía hoy se estudian. Sus comentarios de la Guerra de las Galias, una obra maestra de la narrativa histórica, que nos dan un vistazo a su mente estratégica y a su ambición desmedida. Esos escritos, una ventana al pasado, nos permiten entender su visión del mundo y su impacto inmenso en la historia. Pero, ¿héroe o villano? Esa es la pregunta, ¿no? Tú mismo has visto su lado conquistador, su ambición desmedida, pero la historia, amigo, es una maestra del maquillaje. César, el hombre que se convirtió en leyenda, fue construido y deconstruido a lo largo de los siglos. Su imagen, moldeada por quienes escribieron la historia, a veces lo pintaron como un salvador, otras como un tirano. Depende de quién te lo cuente. Piensa en Augusto, su heredero, que supo manipular la imagen de su tío adoptivo para consolidar su propio poder. Augusto, el astuto, pintó a César como un gran reformador, un hombre que trajo orden al caos. Una versión conveniente, ¿cierto? Pero otros, los republicanos, lo presentaron como un ambicioso usurpador que destruyó la república. La verdad, como siempre, está en algún punto intermedio, ¿o no? A lo largo de la historia,
La figura de César ha sido revisitada, reinterpretada, manipulada. Los artistas lo han retratado como un dios, un guerrero invencible, un seductor irresistible, y también como un dictador despiadado. Shakespeare lo inmortalizó en sus obras, añadiendo su propia interpretación a la ya compleja leyenda. Incluso hoy, su nombre evoca debates, admiración y controversia. ¿Qué piensas tú? Vamos a hablar de las mujeres de Julio César. Tú. No solo fueron amantes, fueron piezas clave en su tablero político. Servilia, la madre de Bruto, por ejemplo, una mujer de una belleza excepcional e inteligencia aún mayor. Su relación con César fue un secreto a voces, un asunto apasionado que, sin embargo, no impidió al ambicioso César usar a Bruto como aliado. ¿Te imaginas el drama? El amante y el hijo del amante, unidos por la ambición y separados por el destino. Luego tenemos a Cleopatra, la reina de Egipto. Su romance con César fue explosivo, una historia de poder y pasión que desafió las convenciones. Cleopatra, astuta y seductora, supo jugar sus cartas, convirtiéndose en una aliada política fundamental para César. Fue una relación llena de lujo, intrigas y, por supuesto, mucho amor, o al menos mucho interés mutuo. Recuerda que Roma no era una fiesta de disfraces, todo era una lucha por el poder. Y no podemos olvidar a Pompeya, su esposa. Aunque su matrimonio fue más bien una alianza política, Pompeya era una mujer de gran influencia en su círculo. Su lealtad, o la falta de ella, era un factor importante en las decisiones de César. Su historia nos muestra que incluso en un mundo de hombres, las mujeres encontraban maneras de jugar el juego de poder, aunque a veces el juego las rompiera. Pero tú, ¿te imaginas el precio de tanta ambición? César escaló hasta la cima, pisando cabezas y rompiendo alianzas sin contemplaciones. Su ascenso fue un baño de sangre, literalmente. Recuerda las guerras galas, la brutalidad, las masacres, todo para alimentar su ego y su sed de poder. ¿Valió la pena? Esa es la pregunta que muchos se hicieron, y que tú también deberías hacerte. El Senado romano, ese nido de víboras, lo odiaba y lo temía a partes iguales. Sus enemigos se multiplicaron con cada victoria, con cada conquista. Y es que, créeme, la envidia y el miedo son armas muy poderosas, y él las despertaba a raudales. Sus traiciones políticas, sus maniobras, su constante afán de dominio, todo eso generó un clima de desconfianza y odio que finalmente se cobraría su vida. Piensa en las consecuencias de sus actos, tú. La inestabilidad política que sembró, las guerras civiles que desató, el derramamiento de sangre. Todo eso fue el precio de su implacable ambición. Un precio muy alto, pagado no solo por sus enemigos, sino también por sus aliados y, al final, por él mismo. Fue su legado de grandeza, o una mancha imborrable en la historia. Pero, ¿sabías que su ascenso no solo se basó en la fuerza bruta? César era un maestro de la manipulación. Observa cómo teje alianzas estratégicas, casándose con mujeres poderosas, no por amor, sino por poder. Recuerda a Pompeya. Su influencia era innegable, y César lo supo explotar. Él no conquistaba solo territorios, conquistaba corazones, o mejor dicho, las lealtades de quienes los poseían. Era un juego de ajedrez político donde cada pieza, cada persona, era una ficha en su tablero. Piensa en sus amantes. No solo fueron placeres fugaces. Cada romance, cada relación, se convirtió en una herramienta para ascender. ¿Una poderosa familia te rechaza? No importa. César se acercaba a ellas a través de sus redes, buscando puntos débiles, utilizando chantajes, información privilegiada, lo que fuera necesario para obtener su apoyo. Era un depredador social, un lobo con piel de cordero, siempre seduciendo, siempre manipulando. Y no solo se limitaba a las mujeres. Sus amistades, sus enemigos, todos eran piezas en su juego. Tejió una red de lealtades y traiciones tan compleja que incluso hoy en día resulta fascinante. Una rivalidad política, César la convertía en una oportunidad para consolidar su poder, buscando los puntos débiles de sus oponentes, explotando sus ambiciones, sus miedos. Era un maestro del engaño, un estratega implacable que jugaba con las vidas de los demás como si fueran fichas de dominó. Pero su matrimonio estratégico no apaciguó las aguas turbulentas del Senado. Tú ya sabes cómo era César, ambicioso, calculador y con una sed de poder que parecía insaciable.
El Senado, con sus patricios de abolengo y sus rígidas tradiciones, veía en él una amenaza, un plebeyo que osaba desafiar su autoridad. Sus maniobras políticas, sus alianzas estratégicas, todo era visto con desconfianza y recelo. Imagínate la tensión, la atmósfera cargada de secretos y rencores, un verdadero polvorín a punto de estallar. Cada victoria militar de César, cada nueva provincia anexionada, alimentaba aún más los temores del Senado. Su popularidad entre las legiones y el pueblo romano era innegable, lo que convertía en una amenaza directa al poder establecido. ¿Te imaginas la presión que sentía el Senado, atrapados entre la necesidad de mantener el orden y el miedo a la ambición desmedida de César? Intentaban frenarlo con leyes, con decretos, con cualquier artimaña política que se les ocurriera, pero él siempre encontraba la manera de sortearlos. La rivalidad entre César y el Senado no era solo una lucha por el poder político, era una batalla de egos, de ambiciones desmedidas, de pasiones desatadas. Cada uno buscaba imponer su voluntad, cada uno veía al otro como un obstáculo en su camino hacia la gloria. Era un juego peligroso, un juego en el que la apuesta era el destino mismo de Roma. ¿Y tú? ¿Crees que el Senado tuvo alguna posibilidad real contra la astucia y la determinación de César? Pero, ¿qué tenía César que lo hacía irresistible, incluso para sus enemigos? Tú ya sabes que el poder corrompe, pero en el caso de Julio César, su carisma parecía ser una herramienta tan eficaz como la espada. Era un maestro de la oratoria, capaz de cautivar a las multitudes con sus discursos apasionados. Imagínate, un hombre de verbo fácil, con una presencia imponente, que te miraba a los ojos y te hacía sentir que eras la persona más importante del mundo, hasta que te apuñalaba por la espalda, claro. Esa dualidad, esa mezcla de encanto y frialdad calculada, es lo que lo hacía tan fascinante. Su inteligencia era aguda, su mente estratégica, siempre un paso adelante. No solo conquistaba territorios, conquistaba corazones. Y no solo los de las mujeres, aunque de eso ya hablaremos. Se rodeaba de gente talentosa, los mejores estrategas militares, los oradores más elocuentes, los más hábiles políticos, y los manipulaba con maestría. Conocía la psicología humana, sabía qué decir y cómo decirlo, para conseguir lo que quería. Un auténtico lobo con piel de cordero, ¿no crees? Pero su carisma no era solo una herramienta política, era parte integral de su ser. Era un hombre que irradiaba confianza, que proyectaba una imagen de poder inquebrantable, incluso en momentos de crisis. Y eso, amigo mío, es algo que no se puede fingir. Era una mezcla de magnetismo natural y una habilidad innata para conectar con la gente a un nivel profundo. Era un líder nato, capaz de inspirar lealtad y admiración incluso en aquellos que lo temían. Era, en definitiva, un hombre complejo, fascinante y sí, letal. Pues sí, amigo mío, la ambición de César no conocía límites, ni siquiera los de la moral. Sus campañas militares, desde las Galias hasta Egipto, fueron un torbellino de sangre y gloria, pero también de oportunidades para, digamos, expandir sus horizontes románticos. Piensa en las lealtades rotas, en las alianzas forjadas en el campo de batalla que se deshacían en el lecho nupcial. ¡Qué lío! Las guerras galas, por ejemplo, fueron un festín de conquistas, tanto territoriales como amorosas. ¿Te imaginas el carisma de César cautivando a las mujeres locales, mientras sus legiones arrasaban sus tierras? Un conquistador en todos los sentidos de la palabra. ¿Y las consecuencias de estas relaciones? Bueno, ahí ya entramos en terreno pantanoso, lleno de intrigas y traiciones políticas. Sus conquistas militares tuvieron un impacto directo en sus relaciones personales. Las largas ausencias en campaña, las alianzas políticas forzadas por conveniencia, el estrés de la guerra, todo eso contribuyó a un cóctel explosivo de romances, traiciones y enemigos poderosos. Y no hablemos de las consecuencias de sus acciones. Esas sí que fueron épicas. Pero, ¿cómo logró César semejante ascensión? No solo con su espada, te lo aseguro. Entendió el poder de la imagen, amigo mío. Mientras sus legiones conquistaban territorios, él construía un mito, una leyenda cuidadosamente elaborada. Sus victorias no eran solo batallas ganadas, eran piezas maestras de propaganda, diseñadas para proyectar una imagen de fuerza, inteligencia y sí, incluso de justicia. Observa cómo manipulaba la información que llegaba a Roma,
cómo moldeaba la narrativa a su favor. Piensa en las monedas acuñadas con su imagen, cada una un mensaje subliminal de su poderío. O en los relatos de sus hazañas, amplificados por sus escribas y difundidos por toda la República. No era solo la verdad, sino la versión de la verdad que él quería que tú creyeras. Una estrategia maestra de relaciones públicas, ¿no te parece? Y es que a César le encantaba el control, hasta el control de la narrativa. César era un maestro del autobombo, un precursor de la imagen pública. Se presentaba como un líder carismático, próximo al pueblo, pero al mismo tiempo inigualable en su poder militar y político. Esa imagen cuidadosamente construida, esa aura de invencibilidad, era una parte esencial de su estrategia para mantener el control y aplastar a sus enemigos. Una imagen que, irónicamente, contribuyó a su propia caída. Pero esa es otra historia. Pero, ¿qué hay de su legado, amigo mío? César, a pesar de sus infidelidades, dejó descendencia que influyó en la historia. Su hijo reconocido, Cesarion, fruto de su romance con Cleopatra, fue un símbolo de la unión entre Roma y Egipto, aunque su vida fue trágicamente corta. Imagina la furia de Octavio, sobrino nieto de César, al ver a este heredero como una amenaza a su poder. Piensa en las intrigas palaciegas, las conspiraciones, un verdadero drama romano. La influencia de César no se limitó a su hijo biológico. Su sobrino nieto Octavio, heredero de su nombre y parte de su ambición, supo aprovechar el legado político y militar de su tío. Octavio, con astucia y no poca crueldad, consolidó el poder en Roma, iniciando el Imperio Romano. Sin César, ¿habría existido el imperio tal y como lo conocemos? Esa es una pregunta que te dejará pensando. Así que ya ves, la historia de César no termina con su asesinato. Su descendencia, tanto directa como indirecta, marcó el curso de la historia romana. Su hijo con Cleopatra, un símbolo de un sueño efímero, su sobrino nieto Octavio, quien convirtió ese sueño en una realidad imperial. Ambos, a su manera, son parte inseparable del legado de un hombre que fue mucho más que un conquistador, ¿o no crees? Pero vamos a lo que a ti te interesa, ¿no? La vida privada de César. Olvida por un momento las batallas, los senadores conspirando y las conquistas políticas. Imagina a Julio César, el gran general, en su faceta más íntima. ¿Te imaginas sus noches? No solo eran estrategias militares, sino también encuentros apasionados. Se dice que era un amante consumado, un maestro del arte de la seducción, y que sus conquistas amorosas fueron tan numerosas como sus victorias militares. Hablamos de romances furtivos, de amores clandestinos que alimentaban los cotilleos en Roma. Y es que, más allá de la imagen pública de hombre de Estado, César era un hombre de carne y hueso, con sus deseos y sus pasiones. Sus relaciones muchas veces trascendían lo meramente físico, convirtiéndose en alianzas políticas o en herramientas de poder. Piensa en Servilia, la madre de Bruto, una mujer poderosa y seductora que, según algunos historiadores, tuvo una relación con César. Un romance que, como muchos otros en su vida, estuvo envuelto en un velo de misterio y especulación. Claro que, no todo era pasión y romance. La vida privada de César también tuvo sus momentos de soledad, de traición y de dolor. Recuerda que la historia no es solo una sucesión de hechos, sino también de emociones humanas. Las relaciones de César, a menudo complejas y contradictorias, reflejan la ambivalencia del hombre mismo. Un hombre capaz de conquistar el mundo y, al mismo tiempo, ser profundamente vulnerable en sus relaciones personales. Y quizás, ahí reside parte de su fascinación. Pues sí, amigo mío, ¿qué hay detrás de la máscara del gran César? Se habla de amantes secretas, de intrigas palaciegas que involucraban a poderosos senadores, de alianzas políticas selladas con favores ocultos. ¿Y tú? ¿Te imaginas al conquistador de Galia envuelto en un escándalo que podría derrumbar su imperio? Piensa en las cartas anónimas, en los susurros en los pasillos del Senado. La verdad, muchas veces, está enterrada bajo capas de mentiras y ambiciones. Hay rumores de una red de espías, de información confidencial filtrada a sus enemigos. ¿Quién era realmente el informante? ¿Un aliado traicionero? ¿Alguien de su círculo más íntimo? La historia está llena de misterios, y la vida de César no es una excepción. Quizás nunca sepamos la verdad completa, pero hay indicios, chispas de información que nos permiten reconstruir,
al menos parcialmente, el rompecabezas de sus secretos. Se dice que incluso su fortuna, su inmenso poder, estaba rodeado de un halo de misterio. Hablan de tesoros ocultos, de propiedades secretas. ¿Dónde estaba realmente la riqueza de César? ¿Estaba todo declarado? ¿O existían cuentas secretas, transacciones ilegales, que podrían explicar, al menos en parte, su ascenso meteórico al poder? La verdad, amigo, es un tesoro aún más valioso que el oro. Pero, ¿qué pasó con Roma después de todas esas conquistas? Pues imagínate, amigo mío, un tsunami de oro, esclavos y nuevas ideas inundando la ciudad. De repente, Roma ya no era solo una potencia regional, sino un imperio. El Senado, ese club de ricos y poderosos, se vio desbordado. De un día para otro, tenían que lidiar con nuevas provincias, nuevos impuestos, nuevos problemas. Un verdadero lío. La economía romana cambió para siempre. El flujo constante de riquezas trajo prosperidad para algunos. La desigualdad se disparó. Los ricos se hicieron más ricos, mientras que muchos romanos comunes se vieron desplazados por la competencia de la mano de obra esclava. Una fiesta para unos pocos, una tragedia para muchos, y eso, créeme, generó bastante resentimiento. Políticamente, la cosa se puso aún más interesante. El poder de César creció exponencialmente. Sus victorias militares lo convirtieron en un héroe popular, casi un dios. El Senado, que antes lo veía como un rival más, ahora lo temía. Y tú sabes lo que pasa cuando el miedo se mezcla con la ambición. Explota todo. Las conquistas de César no solo expandieron el territorio romano, también cambiaron la misma estructura del poder. Su influencia se extendió a todos los niveles de la sociedad, desde la economía hasta la política, dejando una huella imborrable en la historia de Roma. Y eso, amigo mío, es solo el comienzo. Pero, ¿sabes qué? Su impacto va mucho más allá de las batallas y los amantes. Piensa en la literatura, amigo mío. César mismo era un escritor talentoso. Sus comentarios de la Guerra de las Galias son un clásico. Y te aseguro que no son solo datos aburridos. Es una narración estratégica, llena de detalles, y aunque te lo cuente yo, hay un toque de autobombo. Pero oye, funcionó. Y no solo eso. Su vida, sus victorias, sus fracasos, todo inspiró a artistas y escritores durante siglos. Desde Shakespeare, que lo convirtió en un personaje trágico, hasta las óperas y películas modernas, la imagen de César perdura. ¿Te imaginas? Un tipo que murió hace miles de años, y aún sigue dando que hablar. Su influencia en la historia es innegable, ¿verdad? Afectó la manera en que se escribía la historia, la forma en que se contaban las guerras, e incluso la estructura del gobierno. No exageramos al decir que es una figura clave para entender el desarrollo de Europa. Y todo eso partió de un hombre con una ambición desmedida y un gusto por el poder y las mujeres. Pero, espera, ¿qué hay de sus cartas? Ahí está la clave, amigo. Esas misivas, escritas con la misma precisión con la que planeaba sus campañas militares, nos revelan un César mucho más complejo de lo que la historia oficial nos ha contado. En ellas, no solo encontramos detalles estratégicos, sino también destellos de su ambición desmedida, su inteligencia política y sus dudosas habilidades para el romance. ¿Te imaginas leer sus quejas sobre el clima o sus planes para conquistar a alguna noble romana? Algunas cartas muestran su lado pragmático, frío y calculador, hablando de alianzas políticas y estrategias militares con la misma frialdad con la que describía la caída de un rival. Pero hay otras, en algunas, se vislumbra un César más vulnerable, un hombre que luchaba por el poder, sí, pero también por el afecto, por el reconocimiento, incluso por el simple cariño de alguien. Esas cartas ocultan un torbellino de emociones, una mezcla de orgullo y desesperación, de triunfo y derrota. Analizarlas es como descifrar un código secreto, una ventana a su mente y a su corazón. Imagina leer entre líneas, descubrir sus verdaderas intenciones tras cada frase cuidadosamente elegida. ¿Estaba realmente enamorado? ¿O simplemente utilizaba el romance como una herramienta más en su ascenso al poder? Esa es la pregunta que muchos historiadores se han hecho durante siglos y que tú, amigo mío, también puedes empezar a responder ahora mismo. Las cartas de Julio César, un tesoro escondido que nos revela la verdadera complejidad del hombre detrás de la leyenda. Pero tú, ¿qué piensas? ¿Es César un héroe o un villano?
La historia, como buena amante celosa, nos ofrece versiones contradictorias. Por un lado, el genio militar que expandió Roma, el legislador que intentó modernizarla. Por otro, el tirano ambicioso, el seductor implacable, el hombre que jugó con el destino de un imperio. La verdad, amigo, está en algún punto intermedio, ¿no crees? Hoy, le vemos a través de una lente moderna, juzgándole con nuestros valores, nuestras sensibilidades. Sus conquistas militares, celebradas en su tiempo, ahora nos provocan preguntas sobre el costo humano de la expansión romana. Sus romances, vistos como audacia en su época, ahora podrían calificarse como abuso de poder. Es un juego complicado, ¿verdad? Su legado es complejo, una mezcla de grandeza y crueldad, de ambición y genialidad. No es fácil etiquetarlo, ni tampoco deberíamos. Es más interesante, quizás, analizar su figura como un reflejo de su tiempo, un hombre producto de su época, con todas sus contradicciones y sus glorias. ¿Qué opinas tú, después de todo lo que hemos visto? Pero, ¿era César realmente invencible? A ver, tú, que te crees un experto en estrategia militar, piénsalo bien. Sus victorias, sí, espectaculares, pero, ¿siempre perfectas? En Galias, se enfrentó a tribus feroces, sí, pero también cometió errores de cálculo. Subestimó a Vercingetorix, ¿recuerdas? Casi le cuesta el imperio entero. Y esa confianza excesiva, a veces, la soberbia ciega, ¿no crees? Luego está la cuestión de la logística. César era un genio, sí, pero a veces se extendía demasiado, estirando sus líneas de suministro hasta el límite. Un pequeño error, una mala cosecha, una emboscada bien planeada, y ¡zas!, su máquina de guerra, tan imponente, se podía atascar. Recuerda la campaña de Egipto. Se arriesgó demasiado confiando en su suerte y en su carisma. Casi le cuesta la vida. Y por último, pero no menos importante, la política. César era un maestro de la manipulación, pero incluso él se equivocó. Sus ambiciones, su afán de poder, lo llevaron a enemistarse con poderosos senadores. Subestimó la fuerza de la resistencia interna en Roma. Creía que su popularidad era inexpugnable, y eso, mi amigo, fue su mayor error. Una lección que deberías aprender. Hasta los más poderosos pueden caer. Vale, ya vimos sus errores militares. Pero, ¿qué hay detrás de esa sed de poder inagotable? ¿Era simplemente ambición o algo más? Piénsalo, César no venía de una familia nobleza de primera línea, tenía que luchar por cada centímetro de terreno, cada victoria, cada aliado. Su ascenso no fue un paseo por el Capitolio, ¿verdad? Fue una escalada brutal, sangrienta, llena de intrigas y sexo, claro. Quizás esa ambición desmedida no era una simple característica de su personalidad, sino una necesidad vital, una necesidad de demostrar su valía, de superar las limitaciones que le impuso su origen. Imagínate la presión constante, la necesidad de mantenerse en la cima, de no caer en el olvido. Eso te hace pensar, ¿no? La lucha por el poder, a veces, es una lucha por la supervivencia misma. Y es que, piensa en ello, la República Romana era un hervidero de conspiraciones, traiciones y luchas de poder. Si César no hubiera sido tan ambicioso, ¿habría sobrevivido? ¿Habría logrado sus conquistas? Es una pregunta compleja, ¿verdad? Su ambición fue su motor, su arma, pero también su condena, ¿o no? Entonces, ¿qué pensaba el pueblo romano de Julio César? Mira, al principio, te lo diré, era un héroe. Sus victorias militares, su carisma, lo tenían enganchado. Era el tipo que prometía estabilidad después de años de guerra civil. Le veían como el que iba a devolver la grandeza a Roma, ese líder fuerte que necesitaban. Pero, la cosa se fue complicando, ¿verdad? A medida que ganaba más poder, las cosas cambiaban. Su ambición, que al principio parecía la solución, empezó a verse como una amenaza. Algunas de sus acciones, como cruzar el Rubicón, fueron vistas como una traición a la República. La gente empezó a dudar, a ver en él no al Salvador, sino a un tirano en potencia. El miedo y la incertidumbre se apoderaron de algunos sectores. Recuerda que Roma era una sociedad compleja, llena de facciones políticas y rivalidades. El pueblo no era un bloque monolítico. Había quienes le apoyaban incondicionalmente, quienes lo veían con desconfianza y quienes lo odiaban abiertamente. Su popularidad fluctuaba constantemente,
dependiendo de sus acciones y de la propaganda de sus enemigos. Es decir, la relación entre César y el pueblo romano fue, como mínimo, un emocionante tira y afloja. Pero, ¿qué pasó después de su muerte? Cleopatra, aunque desaparecida, dejó una huella imborrable. Su romance con César, aunque breve, fue un escándalo que resonó en Roma. Imagina, tú, la furia de los senadores al ver cómo César, ese héroe, se entregaba a los encantos de una reina extranjera. Un verdadero drama político. Su hijo Cesarión fue una pieza clave en todo este asunto. El pequeño, fruto de su amor prohibido, representaba la unión entre dos mundos, el romano y el egipcio. Una unión que, aunque llena de pasión, también sembró la discordia. Piensa en las consecuencias. Una dinastía greco-romana, el caos para los romanos. La influencia de Cleopatra se extendió más allá de su vida. Su imagen, su leyenda, se convirtió en un símbolo de poder y seducción. Fue representada en el arte, en la literatura, incluso siglos después. Su nombre evoca misterio y fascinación. ¿Te imaginas el impacto que tuvo su legado en la cultura romana? Y más allá. Así que, ¿quién mató a César? Esa es la pregunta, ¿verdad? Parece sencillo. Un grupo de senadores, hartos de su poder, lo apuñalaron en el Senado. Pero, ¿tan simple fue? Algunos dicen que fue una conspiración noble, un intento de salvar la república de un tirano. Otros, que fue un golpe de estado en toda regla, impulsado por ambiciones personales. ¿Tú qué crees? Piensa en las motivaciones. ¿Fue solo por la república? ¿O había envidia, sed de poder, rivalidades personales? Muchos de los conspiradores eran poderosos senadores que veían en César una amenaza a su estatus. ¿Te imaginas la tensión en el Senado ese día? La ambición, el miedo y la traición, todo hirviendo en una olla a presión. Algunos historiadores incluso sugieren que la muerte de César fue una consecuencia inevitable del sistema político romano, un sistema plagado de facciones y luchas de poder. Fue el choque de ambiciones descontroladas, una tormenta perfecta de intrigas. ¿Crees que fue un golpe de suerte? ¿O el resultado de una conspiración meticulosamente planeada? ¿O algo más profundo aún? Pero, ¿de verdad existían tantas conspiraciones contra César? ¿O era solo paranoia suya? Te lo cuento. Había rumores constantes, susurros en las sombras del Senado. Algunos senadores, poderosos y ambiciosos, veían en César una amenaza a su estatus, a su riqueza, a su poder. Ellos, los patricios tradicionales, veían en su ascenso un peligro para la república misma. ¿Una amenaza real? Sin duda, el poder de César era inmenso, y eso genera enemigos. Pero, ¿hasta qué punto eran organizadas estas conspiraciones? Algunos historiadores creen que muchas de las llamadas conspiraciones eran exageradas, simples rumores inflados por sus enemigos políticos. Quizás César, con su ego desmedido, se imaginaba conspiraciones donde solo había envidia y rivalidad política. Recuerda que era un maestro de la propaganda, capaz de manipular la opinión pública. Jugaba a la víctima para consolidar su poder. Esa es una pregunta que te dejo para que la reflexiones, pero no podemos descartar por completo la existencia de tramas reales contra su vida. La tensión política era extrema, y muchos senadores estaban dispuestos a cualquier cosa para detener su ambición. Recuerda que la República Romana estaba en un momento de profunda crisis. El propio César, con sus reformas, había generado un gran descontento entre la nobleza romana. Así que, aunque la paranoia jugaba un papel, la amenaza real estaba ahí, latente, esperando el momento oportuno para atacar. Pero volvamos a César. ¿Qué pasaba con su relación con los dioses? A diferencia de muchos líderes romanos, que se mostraban devotos públicamente, César mantenía una relación, digamos, más práctica. Utilizaba la religión como herramienta política, un juego de ajedrez donde los dioses eran sus peones. No era un hombre de profunda fe, sino un maestro del pragmatismo, ¿verdad? Sabía que la religión era vital para el control social, así que la manipulaba a su antojo. Observa cómo utilizaba los augurios y los sacrificios para justificar sus acciones. Si la lectura de las entrañas de un animal le convenía, adelante con la guerra. Si no, siempre podía encontrar una excusa. Era un maestro del teatro político, y la religión era uno de sus mejores escenarios. Recuerda que él mismo se atribuía descendencia divina. Todo un detalle, ¿no crees? Para la plebe romana,
Él era un líder carismático que, aunque jugaba con la religión, les ofrecía pan y circo. Las fiestas religiosas se convirtieron en eventos espectaculares bajo su mandato, una forma de mantenerlos contentos y distraídos. Recuerda que el control del pueblo era crucial para su poder, y la religión era un instrumento poderoso. Te das cuenta de la estrategia maestra que empleaba, pero ¿era César realmente un romántico empedernido, o solo un hábil estratega que usaba el amor como otra herramienta de poder? Tú decides. Las crónicas hablan de un hombre que cautivaba con su carisma, su inteligencia y sí, su irresistible atractivo. Se le atribuyen numerosos romances, algunos apasionados, otros puramente políticos, pero todos cuidadosamente calculados. Leyenda, posiblemente parte. Realidad, sin duda, una parte importante de su legado. Piensa en Cleopatra. Su romance, envuelto en un halo de misterio y pasión, alimentó leyendas durante siglos. Fue una alianza estratégica, claro, pero cuánto de genuino sentimiento hubo allí. Tú mismo puedes imaginar las noches en Alejandría, el brillo de las joyas, el murmullo de las conversaciones secretas, o quizá fue solo una transacción política disfrazada de romance épico. Y Servilia, la madre de Bruto, su supuesto gran amor. Una mujer influyente, inteligente, y posiblemente la musa inspiradora de algunas de sus decisiones políticas. ¿Fue un amor verdadero, una obsesión, o una simple herramienta para acceder a círculos de poder? La historia nos deja con preguntas, sin respuestas definitivas. Lo que sí es cierto es que la vida personal de César estuvo intrínsecamente ligada a su ambición política. Pero, ¿qué pasaba en el teatro romano mientras Julio César se convertía en leyenda? Imagina tú las obras que se representaban, algunas seguramente con él como protagonista. No solo como un general victorioso, no, también como un seductor implacable, un político astuto, un hombre que aunque poderoso, era carne y hueso, con sus debilidades y sus glorias. ¿Qué opinarían los autores de la época al plasmar su imagen en el escenario? Piensa en la presión para los actores que interpretaban a César. Tenían que transmitir su carisma, su poder, su aura de invencibilidad, pero también sus flaquezas, sus dudas, sus ambiciones. Era un reto interpretativo monumental. ¿Habrían exagerado ciertos aspectos de su personalidad para el efecto dramático? ¿O se habrían ceñido a una representación fiel, aunque quizás un poco edulcorada, de la figura del gran César? Las máscaras teatrales, esos rostros exagerados que amplificaban las emociones, ¿cómo habrían reflejado la complejidad de César? ¿Una máscara imponente que reflejara su poderío militar? ¿O una más sutil, capaz de mostrar su lado más vulnerable, ese que pocos conocían? En las representaciones, el público proyectaba sus propias ideas sobre él. ¿Una visión idealizada o una más crítica? Tú, ¿cómo crees que lo veían? Piensa en el poder de la imagen, ¿verdad? En Roma, Julio César lo entendió a la perfección. No solo conquistaba territorios, también conquistaba mentes. Sus victorias militares, magnificadas por poetas y escultores a su servicio, se convirtieron en propaganda pura y dura. Cada batalla, cada triunfo, era cuidadosamente esculpido para proyectar la imagen de un líder invencible, casi divino. ¿Y tú? ¿Te imaginas cómo se manipulaba la información para convertirlo en un héroe? Las monedas, las estatuas, incluso los poemas épicos, todo estaba al servicio de su imagen. Se representaba a sí mismo como un líder benévolo, un protector del pueblo, un hombre del destino. Pero ¿hasta qué punto era real esa imagen? ¿Cuánta verdad se escondía tras la elaborada fachada de la propaganda? Tú mismo puedes empezar a cuestionar la narrativa oficial, ¿no crees? La propaganda cesariana no se limitaba a la glorificación de sus hazañas militares. También se enfocaba en proyectar una imagen de austeridad y moralidad, aunque su vida privada contase una historia muy diferente. Era una estrategia inteligente, una forma de controlar la narrativa y de manipular la opinión pública. ¿Te imaginas el nivel de control que tenía sobre la información que llegaba al pueblo romano? Pero, ¿cómo lo vemos nosotros, siglos después? ¿Qué imagen nos ha llegado de Julio César? Mira, a lo largo de la historia, el arte ha intentado capturar su esencia, desde imponentes estatuas de mármol, que lo muestran como un líder poderoso y casi divino, hasta retratos más intimistas, que intentan reflejar su complejidad.
En algunas representaciones, lo verás con una mirada penetrante, llena de estrategia y ambición. En otras, un poco más humano, quizá cansado, o incluso vulnerable. Piensa en los bustos, esos pequeños fragmentos de piedra que nos permiten asomarnos a su rostro. Algunos lo presentan con una nariz prominente y una mirada intensa. Otros, más jóvenes, con rasgos más suaves. La verdad es que cada artista, en cada época, ha proyectado su propia visión sobre la figura de César. ¿Una visión objetiva? Ni de broma. Es una interpretación, condicionada por el contexto histórico y las ideas de la época. Desde el Renacimiento, la imagen de César ha sido revisitada una y otra vez. Pintores como Shakespeare lo han inmortalizado en sus obras, contribuyendo a la construcción de un mito que perdura hasta nuestros días. Observa cómo los artistas, a través de sus pinceladas, han intentado plasmar su grandeza, su ambición, sus triunfos y también sus fracasos. Recuerda que la imagen que tenemos de él está profundamente influenciada por estas representaciones artísticas. Pero vamos al grano. ¿Qué dejó César tras su muerte? No solo un vacío en el Senado, sino un terremoto político. Su influencia, aunque corta, fue brutal. Piensa en la consolidación del poder, en cómo centralizó el gobierno. Antes, Roma era un juego de equilibrios entre patricios y plebeyos. Un tira y afloja constante. César, con su talento y su descaro, empezó a romper esos equilibrios, colocando a sus hombres en puestos clave. Un maestro del juego político. Eso sí que lo fue. Su reforma del calendario, por ejemplo. Un detalle que parece pequeño pero que te cambia la vida. Antes el calendario romano era un caos, un revoltijo de días y meses que nadie entendía del todo. César lo simplificó. Creó el calendario juliano, el que usamos como base hasta hace relativamente poco. Un detalle que muestra su visión estratégica, su atención a los detalles que otros pasaban por alto. Había que organizar el imperio. Y eso empezó por el tiempo mismo. Y no olvidemos sus conquistas militares, que expandieron el imperio y le dieron más poder y recursos. Claro, las conquistas militares siempre vienen con sus consecuencias, y las de César fueron brutales. Pero esos nuevos territorios, esos nuevos recursos, alimentaron la máquina del imperio romano. Todo eso contribuyó a la grandeza de Roma, aunque también sembró las semillas de su propia decadencia. Una paradoja, ¿no crees? Pero las conquistas de César no se limitaban a batallas. ¿Sabías? También conquistó Roma desde dentro. Hablamos de sus reformas, un auténtico terremoto social. Imagínate, reorganizó el sistema tributario, aliviando la carga de los más pobres. Un detalle, ¿no? Claro que sí, pero también un golpe maestro para ganar popularidad. Y eso, mi amigo, en la política romana era oro puro. Luego está la cuestión del calendario. El calendario juliano, ¿te suena? Pues sí, esa maravilla de la organización temporal se la debemos a nuestro querido César. Un cambio radical que hasta hoy nos afecta. Imagina el caos antes, sin una estandarización del tiempo, un lío monumental. Y César, con su pragmatismo, lo solucionó de un plumazo. Pero no todo fue miel sobre hojuelas. Sus reformas también generaron enemigos. La ampliación del Senado, por ejemplo, aunque un intento de modernizar la institución, enfureció a muchos senadores tradicionales. Les quitó poder. Y eso en Roma era como pisarles la cola a un león. Así que, aunque parezca un detalle menor, sus reformas eran pura dinamita política. Y para rematar, la creación de colonias, ofreciendo tierras a los veteranos del ejército. Una genialidad. ¿O no? Eso sí, muchas de esas tierras pertenecían a poderosos terratenientes. ¿Te imaginas la bronca que se armó? Pero César, con su carisma y su fuerza, consiguió llevar a cabo muchas de sus ideas, aunque eso significara pisar muchos callos en el camino. Pero, ¿qué hacía este ejército tan efectivo? No se trataba solo de números, aunque César contaba con legiones impresionantes. Tú mismo lo verás. La clave estaba en la disciplina férrea, un entrenamiento exhaustivo, tácticas innovadoras y una lealtad que, aunque a veces cuestionable, le daba una ventaja crucial en el campo de batalla. Imagínate la precisión de sus movimientos, la fuerza de su unidad, la mirada implacable de un soldado romano bajo el mando de César. La lealtad, aunque a veces comprada con generosas recompensas o forjada en el crisol de la batalla, era fundamental. Los soldados de César no solo peleaban por Roma, peleaban por él.
Esa conexión personal, esa camaradería forjada en el fuego de las campañas, era un arma poderosa. Piensa en el impacto de esa unidad, esa confianza ciega en su líder, en el fragor de la lucha. Era una fuerza imparable. Y la conquista, la conquista. El ejército de César no solo era disciplinado y leal, era también una máquina de guerra implacable. Su capacidad de adaptación, su estrategia brillante, su brutal eficiencia en el campo de batalla, lo convirtieron en un instrumento de conquista sin igual. Imagina la devastación, el terror y el poderío de su avance a través de las tierras conquistadas. Pero volvamos a César, el estratega. ¿Sabes qué hacía tan brillante a su ejército? No solo era la disciplina, aunque eso ayudaba un montón. Era su capacidad para leer el terreno, anticipar los movimientos del enemigo y explotar sus debilidades. Piensa en sus maniobras de sorpresa, sus emboscadas. Un maestro del engaño. Recuerda a Alesia, por ejemplo. Verás, César rodeó completamente a Vercingetorix y sus tropas galas. Cortó sus líneas de suministro, construyó una muralla doble para evitar refuerzos, una obra maestra de la logística militar. Y todo esto mientras lidiaba con las tensiones internas y las intrigas políticas. Un genio, sí, pero también un cabrón estratégico. Su velocidad en las decisiones era clave. No perdía tiempo en análisis interminables. Evaluaba la situación, tomaba una decisión rápida y la ejecutaba con precisión. Esa eficiencia le daba una ventaja decisiva sobre sus oponentes, que a menudo se perdían en dudas o se veían superados por la rapidez de sus acciones. Imagínate la presión que eso suponía para sus enemigos. Pero, ¿qué hay de su impacto en la economía, César no era solo un guerrero, también era un maestro de la manipulación financiera. Imagina, sus campañas militares, aunque costosas, generaban un flujo constante de botines de guerra. Oro, plata, esclavos, una fortuna que engordaba las arcas de Roma, al menos en apariencia. Él redistribuyó esa riqueza, financiando obras públicas y juegos para el pueblo, ganándose así su lealtad y, claro, alimentando su propia imagen de benefactor. Claro, tú dirás, genial para el pueblo, pero ¿qué hay de las deudas? Pues ahí está la clave. César jugó con la deuda pública como un virtuoso con una lira. Reestructuró deudas, emitió nueva moneda, un auténtico show financiero. A corto plazo, parecía genial, pero a largo plazo, bueno, eso ya es otra historia. Sus maniobras económicas, aunque populistas, sentaron las bases para futuros problemas financieros en Roma. Un genio, sí, pero un genio con problemas de control. Piensa en las reformas agrarias. César prometió tierras a los veteranos de sus legiones, un movimiento que, aunque popular, impactó directamente en el sistema económico romano. La redistribución de tierras afectó a la estructura de la propiedad, creando tensiones sociales y económicas que, a la larga, contribuyeron a la inestabilidad del imperio. Una jugada maestra en el tablero político, pero un golpe maestro en el ajedrez económico que tuvo consecuencias impredecibles. Pero, ¿qué pasa con las leyes, A César le encantaba meterse en donde no le llamaban. Recuerda que el Senado era un nido de víboras, y él, un maestro en el arte de la manipulación política. Sus reformas legales, aunque suenan a algo aburrido, fueron clave para consolidar su poder. Piensa en él reformando el calendario. Imagínate el lío que eso debió causar. Un cambio drástico, una nueva forma de contar el tiempo. ¿Para qué? Para marcar su era, para que todo se midiera a partir de su reinado. Y no solo eso, amigo. También se ocupó de las deudas, un tema que siempre genera problemas. Con sus reformas, intentó aliviar la carga de los plebeyos endeudados, aunque claro, probablemente también se benefició él mismo. Es César, recuerda, no esperes altruismo puro. Pero, ¿te imaginas el revuelo que causó esto? La gente agradecida, los ricos enfadados, un verdadero caos. Todo para consolidar su poder, por supuesto. Hablando de poder, sus reformas en el ejército también fueron clave. Recuerda que el ejército romano era la base de su poder. Pues bien, César hizo cambios importantes en la estructura, el reclutamiento y el entrenamiento. Todo para tener un ejército lealísimo a él. Un ejército que le permitiera hacer lo que quisiera, conquistar donde quisiera. ¿Y todo esto legalmente? Bueno, digamos que estiró la ley a su antojo. Un verdadero maestro. Pero mira, tú,
No creas que César solo era un mujeriego con ambiciones políticas. Su influencia en la cultura romana fue monumental. Piensa en el calendario juliano. Eso sí que es un legado. Le cambió el ritmo a la vida romana, aunque algunos patricios gruñones se quejaron, claro. Habla de un tipo que se las arregló para dejar su marca hasta en el tiempo mismo. ¿No te parece? Y no solo eso, su gusto por el arte y la literatura también influyó. Imagina, patrocinaba a poetas y escritores, un mecenas de lujo. Aunque claro, algunos dicen que lo hacía para mejorar su imagen pública, pero oye, ¿quién no se deja caer una buena propina para verse bien ante el pueblo, no? Su influencia se extendió hasta el lenguaje. Palabras y expresiones que usamos hoy en día tienen sus raíces en la época de César. Es como si su espíritu aún estuviera presente en cada frase que pronunciamos. Aunque claro, no esperes que te digan que es gracias a él. Es más fácil culpar al gato. Y hasta aquí el drama de Julio César. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias. ¿Qué opinas sobre sus romances prohibidos? Déjalo en comentarios.